24 horas. Reportajes. Vamos a profundizar hoy en un delito del cual todos en algún momento podríamos ser víctimas y que está motivado por la más cruel de las ambiciones. El abuso patrimonial es un maltrato ejercido por cuidadores e incluso por los propios hijos en algunas oportunidades para adueñarse de pensiones, viviendas y terrenos. No importa si se trata de una casa de subsidio o de un fondo, es una realidad dolorosa que afecta principalmente a mujeres mayores o personas en situación de discapacidad. Pablo Álvarez y Claudio Arévalo con Saqueadores de la Vejez en Reportajes Domingo. Y ahí me amenazaron los dos y mi hija me encerró en la pieza. Y yo le dije, protégeme porque si no, aquí va a haber un crimen. Personas mayores o en situación de discapacidad que son víctimas de una ambición sin límite. De una persona que dice prestarle apoyo y no se la presta, que en realidad se quiere aprovechar. Lloraba al darse cuenta mínimamente lo habían despojado de su propiedad. Un delito poco conocido en Chile, el abuso patrimonial, personas que son despojadas de sus bienes tras ser aisladas y violentadas por extraños e incluso por sus propias familias. Está la constante amenaza. Yo me voy, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién se va a hacer cargo? Para una persona que no se puede mover, créeme que esas son amenazas de muerte. Entre el Tabo y las rocas de Santo Domingo, la familia de Peter Ramke formó parte de su fortuna. Hijo de migrantes alemanes, el empresario hotelero decidió comprar tras décadas de esfuerzo un fondo de 210 hectáreas cerca de Melipilla para disfrutar junto a los suyos. Sin embargo, en el 2020, Peter Ramke entregó sus terrenos, avaluados en más de 1.800 millones de pesos, de una forma incomprensible. La víctima fue contactada por terceras personas, entre ellos el acusado, y lo llevaron subrepticiamente a una notaría en la ciudad de Melipilla. Lo hicieron firmar un documento que nosotros hemos denominado una especie de traje a la medida, porque era un documento de una dación en pago, no era una compraventa. Era una dación en pago donde se decía de que el señor Peter Ramke le debía al acusado, le debía 20 millones de pesos y en consecuencia le pagaba por un fondo. Peter tenía 79 años cuando firmó y dio como pago por una supuesta deuda su predio a una constructora representada por Carlos Herrada, pese a que la víctima arrastraba desde el 2018 demencia senil tipo Alzheimer. Que todos coincidieron que a la fecha, el 20 de agosto del año 2020, don Peter Ramke no tenía la posibilidad de discernir qué estaba firmando respecto de este instrumento. ¿Cuál es su nombre? Peter Ramke, ¿ah? ¿Sabe su número de cédula de identidad? Él lloraba de la poca comprensión que tenía, pero lloraba al darse cuenta mínimamente de que este predio tan preciado para él había sido, lo habían despojado de su propiedad. Se ha logrado determinar que el testigo no entiende a cabalidad aquello que se le está consultando. Estos audios dan cuenta del estado de salud de Peter cuando es estafado y ejemplifican un delito poco conocido en Chile. Hablamos del abuso patrimonial, actos realizados principalmente por familiares, cercanos o cuidadores de las víctimas, donde se van apropiando de viviendas, terrenos, joyas o pensiones. Casos como el de Peter no son aislados en nuestro país. El maltrato y el control de personas mayores con evidentes problemas de salud. Generalmente esto le ocurre a personas que no tienen una red de apoyo o que están muy solas. Entonces ocurre que la persona que está sola deja que otros le administren los bienes, empieza a descansar en una persona, por ejemplo, de un cuidador, de una persona que dice prestarle apoyo y no se la presta, que en realidad se quiere aprovechar.
Una violencia subterránea poco conocida en Chile, pero que es transversal. Realidades que duelen y que se repiten, según una muestra de la Universidad Finisterre, que graficó que entre el 2018 y 2022 hubo más de 400 casos de delito por abuso patrimonial en gran parte de la capital, sin importar el nivel socioeconómico. Los principales patrimonios afectados son los bienes raíces y las mujeres mayores, las víctimas más frecuentes. Las mujeres envejecemos más, digamos, vivimos más años y además en peores condiciones. ¿Por qué? Porque nuestra condición está mucho más asociada a la pobreza. Ya la vejez es femenina y además la pobreza es femenina. Verónica trabaja de día en una feria para juntar dinero. De noche, vecinas le dan cobijo o acepta la ayuda de la Municipalidad de Los Espejos para tener un techo. Y es que hace más de un año se fue de su propia vivienda tras diversos problemas con su hija, a quien recibió supuestamente por unos días. Ella llegó con engaño a la casa. Llegó diciendo que ella venía por un tiempo a quedarse por las fiestas. Mentira. Ella me empezó a decir, no tengo dónde estar, no tengo dónde vivir, no, que aquí allá empezó con su ataito. Al tiempo aparece la pareja tratándome mal, que no le gustaba cómo era yo y todo la tal. Y ahí me echaron al sillón, del sillón me echaron a la calle. Verónica recibe una pensión de invalidez debido a que tiene un 50% de discapacidad cognitiva. No tiene baño mientras deambula en busca de alguna respuesta. Un proceso que ha sido difícil. En el 2024 realizó una denuncia por violencia intrafamiliar que escaló a Fiscalía, mientras la municipalidad también intervino tras diversos episodios de presuntos abusos y amenazas por parte de su hija y la pareja de esta. Yo fui a buscar las cosas como a las 2, 3 de la tarde. Fui a buscar mis cosas y ahí me amenazaron los dos y mi hija me encerró en la pieza y no me dejaba salir. Y ahí yo le dije a mi hija, déjame salir, que quiero irme. Y este muchacho estaba con un cuchillo. Y yo le dije, protégeme porque si no, aquí va a haber un crimen. Porque los dos están alterados. Las personas en situación de discapacidad viven momentos complejos, dolorosos, dependiendo de sus redes también. Algunos con más redes podrán obviamente estar en mejores condiciones, pero también hay situaciones asociadas a el contexto o la soledad que obviamente van apuntando a mermar sus condiciones de vida. Se está sacando una persona con discapacidad intelectual y generalmente no lo están diciendo, pero está diciendo que porque tiene discapacidad intelectual no va a ser capaz de vivir, de administrar su propia casa, lo cual es mentira. A pesar de que hay una orden de desalojo, desde abril del 2024 su hija sigue viviendo allí. Fuimos hasta la vivienda ubicada en Los Espejos para conversar con los principales apuntados en este caso de violencia patrimonial. ¿Qué ocurre cuando quien comete abuso patrimonial es alguien cercano? ¿Un hijo, una hija? ¿Un vecino o un cuidador? Y se llega a este abuso principalmente a través de un duro maltrato psicológico, pues, porque está la constante amenaza. Te vas a quedar solo, te vas a quedar sola. Yo me voy, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién se va a hacer cargo de una persona que no puede caminar, de una persona que no puede hablar? Si no fuera por mí, aquí estaría muerto. Para una persona que no se puede mover, créeme que esas son amenazas de muerte. ¿Ustedes cómo se conocieron? En el gimnasio. ¿En el gimnasio? Sí. Que a los dos nos gusta el deporte. Desde que sufrió un ACV, Abraham quedó con secuelas físicas y una demencia vascular. Su vida no solo cambió, sino que lamentablemente empeoró. Quien estaba a cargo de sus cuidados, un familiar muy próximo, está acusado de violentar a Abraham, aislándolo y haciéndolo discutir con el resto de la familia. Bueno, le empezó a ejercer violencia psicológica y yo creo que física también.
física también, porque tiene que haberlo agarrado para mazamorrearlo o le tirar las cosas, ese tipo de cosas de violencia. Yo creo que el dinero de la pensión lo ocupaba para comprarse cosas para él. Porque era bueno para llevar amigos para la casa. Cuando se quedó mi representado sin su celular fue porque a su maltratador se le había echado a perder su teléfono. Entonces consideró que a él lo que le correspondía era tomar el teléfono de mi representado y usarlo a él. El olor que hay acá no es el olor que había, porque este era un olor nauseabundo que había aquí. De hecho, mi hermano un día me acompañó en la noche para acá, cuando ya Brante estaba allá, y a mi hermana le dieron ganas de vomitar. Después de un largo tiempo, Nadia, pareja de Abraham y familiar del acusado, fue capaz de hacer una denuncia. Recibió la colaboración de la Corporación de Asistencia Judicial y del Servicio Nacional de Discapacidad en una demanda que sigue en curso y que refleja las complejidades de la violencia patrimonial o económica en nuestro país. Y muchas veces la crueldad familiar que abusa de manera brutal de una persona que se siente imposibilitada de defenderse, de autovalerse, como ha ocurrido en otras ocasiones. En casos parecidos al de don Abraham, nosotros pedimos la medida cautelar, lo que significa argumentar al tribunal delante de todos los intervinientes, y el tribunal luego nos dice que no. Por lo tanto, esa persona a la que yo estoy representando y por la que argumenté el tribunal que quien le está maltratando debe salir ahora, en este mismo momento de la casa, el tribunal me dice que no a la medida cautelar de salida inmediata, y mi representado se tiene que ir a la casa con su maltratado. ¿Tú imaginas lo que pasa en la casa después? Las cifras apuntan a una gran cantidad de víctimas de abuso patrimonial que son personas mayores con al menos una enfermedad relacionada al deterioro cognitivo. La vulnerabilidad de Peter lo llevó a ser presa de una ambición sin límites. Su caso, eso sí, terminó con la condena por estafa para Carlos Herrada, quien recibió 3 años de presidio menor, aunque derivó en libertad vigilada, una multa de más de 1 millón de pesos y la anulación del contrato por el fondo de Peter. Era fácilmente detectable si el notario o los que estaban ahí le hubieran preguntado cosas a don Peter Rank, que le gusta que meta el fondo, quién es usted, cómo se llama, qué es lo que hace, qué trabaja. Se habría notado de inmediato que estaba con una enfermedad. Llegamos hasta San Pedro, cerca de Melipilla, para conversar con el empresario condenado por estafa tras engañar a una persona mayor con serios problemas mentales. Cuando nosotros se hizo todo esto, el caballero llegó manejando, el caballero hacía todo su documento. ¿Y eso qué te indica? Que si él tenía eso, ¿por qué su hijo no se preocupó antes de él? Porque hasta donde nosotros tenemos conocimiento, su hijo está ahí y no se preocupaba de él. No somos personas que andan aprovechándose del otro. ¿Tú crees que nosotros no íbamos a aprovechar de una persona de edad? Muchas veces las familias, los hijos, por ejemplo, se van a trabajar lejos. Hay una composición familiar que es distinta y en esa composición familiar es más fácil que las familias se disgreguen, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que tener cada vez más conciencia en que la red empieza a ser comunitaria. Como dijimos, el abuso patrimonial es un delito con características transversales, un trato cruel de familiares o cercanos donde impera una ambición que no discrimina entre fondos millonarios o viviendas sociales. Lo vimos con Peter, pero también con Verónica, dueña de un pequeño departamento logrado con subsidio hace más de 20 años y del cual fue despojada. Acompañamos a carabineros y funcionarios de la Municipalidad de Lo Espejo para conversar con la hija de esta víctima. Ella no cuesta nada ya de hablar conmigo y decirme, puta hija, si es que yo no tengo dónde estar, yo he estado mal, la he pasado mal, ¿por qué no me pagan a mí un arriendo? Si ella no quiere vivir conmigo, ¿por qué no me pagan un arriendo a mí y yo me busco algo? ¿Y no es posible que ustedes se busquen otro lugar pensando que, insisto, esto está a nombre de tu mamá, que paguen arriendo en otro lugar? No, sí, eso yo lo haría, señorita, pero yo solo tiene que darme meses y así. Yo no me voy de la noche a la mañana aquí. Luego de esta entrevista, Verónica asegura que su hija la fue a ver a la feria donde trabaja. Empezaba a gritarme de por ahí hasta ahí, me gritaba para el puesto.
y yo nerviosa, no sabía qué hacer. Recogí mis cosas y me vine aquí a la Muni. Me amenazó, me dijo que donde me pillara, me iba a pegar, se la iba a ver conmigo. No quiero, yo lo único que quiero es que deje la casa y yo no tengo ningún tema más que hablar con ella. Que incluso yo hartas veces he pensado devolverle el departamento, porque ¿sabe por qué? Porque sea como sea mi mamá, pero me evitaría miles de problemas con ella. Tengo miedo porque ella en cualquier momento me puede pillar en cualquier lado, me pegue. En Chile, más de 1 millón de mujeres en situación de discapacidad sufren algún tipo de violencia. El abuso patrimonial es una forma de maltrato poco conocida, silenciosa, pero que corroe nuestra sociedad, afectando principalmente a quienes están en una condición vulnerable y que sufren ante una codicia injustificada que muchas veces se convierte en delito.